En K-Export tenemos salidas semanales aéreas y marítimas hacia Venezuela y Panamá. Contamos con un personal altamente calificado en el ramo de la exportación, manejo de carga y empaque de la misma. Menciona en nuestra sede de Estados Unidos que nos viste en Factores de Poder y obtendrás un 10% de descuento en tu primer envío. K-Export. Déjalo todo en nuestras manos. Regresamos con Agárrate. Si quieres hacer una cita con el mejor estilista del sur de la Florida, que es Caloyero Tramonte, hazla a través de su página web, que es turred.com, o a través de su aplicación, que es Turred. Caloyero está ahora de vacaciones, pero regresa el 16 de junio, así que aprovecha. Haz la cita para que cuando regrese ya estés ahí anotada o anotado. Haz la cita con anticipación y una vez que la tengas, trata de ser puntual. Regresamos con Agárrate y vamos a conversar con nuestro compañero Víctor Hugo Rodríguez, porque la crisis, pues ya la estamos sintiendo todos, la crisis económica, y no nos vayas a hacer coaching el día de hoy y a decirnos que todo va a estar bien. Dinos la verdad, ¿qué va a pasar con los bitcoins y con el real estate? Que son los dos temas que la gente está ahí. Todo el mundo está pegado. Nos decidimos a venirnos hoy un poco informales aquí a tu programa porque sí, la caída del índice más representativo del mercado, que es el Standard & Poor's 500, estuvo por el orden del 3.88%, casi el 4%. Eso que no entiendo nada de eso. Yo sé, pero la gente que nos está observando entiende que el termómetro de la economía es el mercado de capitales. Ajá. Y si el termómetro está marcando los niveles que está marcando en términos de caída, pues lamentablemente vamos a sentir una cantidad de bandazos del proceso económico. Empezamos a sentir inflación, que es la subida sostenida de precios de bienes y servicios. ¿Cómo termina la película en este esquema que ha pasado en la historia durante mucho tiempo? Con un proceso de recesión. Para poder paralizar lo que estamos observando en términos inflacionarios, lamentablemente a la Reserva Federal no le queda más oportunidades luego de lo que vimos con respecto al viernes, de que el número fue muy alto de lo que sucedió en mayo, de tratar de subir tasas. Hay una reunión el día miércoles 15. En esa reunión del día miércoles 15, lo que dicen los medios de comunicación, todos los que estamos en el mercado, los analistas, el rumor del día de hoy es que van a tener que subir tasas mucho más alto de lo que ellos estimaban hace unas semanas atrás. Ellos estimaban, Patricia, tener bloques de incremento de 50 puntos básicos, que es lo que se llama medio punto porcentual. Lo que dice Wall Street Journal en uno de sus titulares que salió hoy a las 3:20 de la tarde y algunas de las mejores publicaciones es que ya dan por descontado que la Reserva va a subir casi un punto porcentual, 3/4 de punto. Eso va a acelerar un proceso de recesión. Los mercados, adelantándose a eso, tuvieron una caída de las criptomonedas porque lamentablemente lo que sucede con las criptomonedas es que hay un nivel importante de apalancamiento, es decir, de deuda, de gente que se está prestando dinero, de instituciones que prestan o remuneran a quienes dejen sus criptomonedas con ellos, como un banco que te está remunerando por tus depósitos, y lamentablemente hubo una compañía que se llama Celsius que cerró sus operaciones el día de ayer anoche, y eso afecta porque le trae como una corrida bancaria, un temor enorme. La compañía Coinbase también tiene una cantidad de problemas, que es una de las bolsas de valores más importantes de cripto, y ahora lamentablemente lo que estamos observando, y lo puede ver la gente en cualquiera de los titulares, es que el temor es que este contagio pase a los bienes raíces. Y que lamentablemente nosotros podamos observar, como dice por ejemplo la página de Fortune que tenemos aquí en la computadora, de que podemos ver una corrección en el mercado inmobiliario entre un 15 y un 20% de donde estamos hoy por hoy. Producto de, número uno, subida de tasas de interés, hace que la gente pague más por las hipotecas, hace que, como también lo observamos hace unos días atrás, que durante los últimos 22 años no se ha visto una merma en la necesidad de hipotecas, que han caído alrededor del 40% de las solicitudes, y que eso tiene a todo el mundo pues realmente atacado, con los nervios de punta. Como tú dices, hoy no venimos al coaching, no venimos a decir la verdad, y lamentablemente se lo decimos al público, pues hay que abrocharse el cinturón porque vienen algunos trimestres sumamente complicados en el mercado, y no solamente en el mercado, sino en la economía en general. Háblame del día a día de la gente, ¿en qué redunda todo eso, Víctor Hugo? O sea, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Se pone más caro qué? Bueno, hay cosas más importantes de que se pone más caro. Yo le quiero hablar al público aquí francamente. El problema es los empleos.
El problema es la seguridad laboral. El problema pasa por aquí de cómo mantienes, fíjate tú, si una compañía tiene todos estos problemas y caemos en un proceso de recesión, eso significa que, como ya los están citando, tú lo hablabas la semana pasada, los restaurantes, no hay una demanda. Si los restaurantes no tienen esa cantidad de demanda, no le pueden pagar a sus empleados. Empiezan los despidos. No, y entonces cuando te empiezan los despidos, caes en una recesión, que es lo que necesita en materia económica el país para poder bajar el problema inflacionario. Entonces ahí es donde la gente comprende que toda esa comparsa de dinero que se entregó en la pandemia y cheques y no sé qué, que era muy bonito porque había una bonanza económica, termina haciendo una hecatombe en materia inflacionaria que cae lamentablemente en el récipe de una recesión que afecta a todo el mundo, pero más que proporcional a los que están en las clases sociales media y baja. Eso es lo que va a sentir la gente, ese es el temor más fuerte que hay ahorita. ¿Y cuando llega la recesión, después de eso que viene? Bueno, el libro dice que es como unos ciclos, ¿verdad? Ajá. Y es verdad, o sea, si nosotros caemos en un proceso de recesión, que lamentablemente ya no es si vamos a tener recesión o no, sino cuándo. Porque entonces hay algunos que dicen, entramos en recesión en el tercer trimestre del 2022, eso es empezando en julio. Hay otros que dicen, nosotros no vamos a recesión, nosotros vamos a una desaceleración. Y ahí están los enunciados macroeconómicos, ¿por dónde vamos? Lo cierto es que ambos bandos dicen, o es recesión o es desaceleración, pero ya desaceleración por sí es una especie de retroceso. Entonces yo creo que lo interesante ahí es, a pesar del cinturón, porque independientemente de que caigamos ahí, es donde viene la parte del coaching que no te gusta, pero que se la tengo que decir, vuelve un ciclo de crecimiento en la economía, porque es como se comporta la economía. Ciclos y miniciclos, por ejemplo, tenemos un ciclo de crecimiento en el mercado de capitales desde el año 2009, todavía, aunque hayamos caído en una especie de mercado en baja, que es lo que se llama un bearish market, Patricia, desde el pico a un retroceso del 20% del pico, un cierre por debajo de ese 20%, dices que estás en un mercado bajista, en un mercado bearish, en un mercado de oso. Eso pasó hoy con el índice más representativo del mercado, que es el Standard & Poor's 500. Sin embargo... La gente no te está entendiendo nada. No, la gente sí nos está entendiendo, no que no crea. Sí están comprendiendo porque la gente entiende que todos estos procesos económicos y matemáticos terminan afectándolo desde el punto de vista de cuánto cobran. Que no te están entendiendo. Claro que nos están entendiendo. Claro, si yo no te entiendo, la gente no te Entonces pregúntame cómo lo quisieras tú que lo enfocara. Explícame qué es apretarse el cinturón. Bueno, apretarse el cinturón, eso sí la gente lo tiene que entender. No. Claro que sí. Hay gastos superfluos, Patricia. ¿Cómo qué? Como por ejemplo algunas de las cosas que se les pagan a los niños, algunas de las actividades recreacionales. Esos son gastos superfluos que lamentablemente no lo puedes hacer, porque tú no puedes cortar la comida y la energía. Entonces definitivamente ahí es donde te tienes que apretar el cinturón, que es doloroso. Claro que es doloroso, pero también hablamos de la importancia de enseñarle a los niños y a los jóvenes el proceso de la economía, no lo puedes esconder. Entonces, eso sí lo comprendes, ¿no es así? Ok, sí, eso es lo que hay que hacer desde otro punto de vista. Bueno, afortunadamente nosotros tenemos el libre albedrío de poder decidir cómo trabajar más y cómo trabajar más fuerte para que no formemos parte de esa posibilidad de despido que a veces son justificados y a veces no. Ajá, ¿y el empresario qué tiene que hacer? Bueno, el empresario, fíjate tú, ahí es donde lleva la parte más fuerte, porque el empresario, para poder preservar su compañía, tiene que tomar ciertas medidas y en algunos casos reduciendo costos para poder salvar a la empresa pasa por el despido. Entonces cuando le echas la culpa al empresario, el empresario tiene que ponerse su máscara de oxígeno primero y tratar de salvaguardar la compañía, que es la generadora de empleos y de bienestar desde el punto de vista social y económico. Ahora sí nos estamos entendiendo. ¿Y el Estado qué tiene que hacer? Bueno, el Estado es bien complicado porque en materia, digamos, económica, él tiene el ministro de Finanzas y tiene a lo que serían el gabinete económico a su lado, pero en materia monetaria tiene un Banco Central que necesariamente es independiente. Y la función principal del Banco Central es mantener los precios a raya para que no haya un proceso inflacionario. Así que ahorita, si se causa una recesión y los demócratas pierden, porque obviamente todo se le echa la culpa al gobierno demócrata, pues colorín colorado, es así como funciona, porque el Banco Central no puede imprimir más dinero para seguir la comparsa. El Banco Central tiene que ir por lo que es la legislación y el mandato del Banco Central y tiene que controlar la inflación. Así que definitivamente el Estado está atado de manos, no puede hacer nada, porque la política económica está ahorita en segundo plano, basado en la política monetaria que tiene la Reserva Federal, en este caso de los Estados Unidos. El Estado siempre consigue unos pañitos calientes. Probablemente el Estado, si lamentablemente caemos en un proceso de recesión, va a tener que tratar de ayudar a la gente con algún tipo de ayuda
Lo que pasa es que el problema de la ayuda económica, y creo que aquí sí lo entiende la gente, Patricia, estoy en desacuerdo contigo, la ayuda económica desencadena en un torrente de dinero en la liquidez monetaria que presiona los bienes y servicios, y eso la gente sí lo comprende. Y lo que yo estaba hablando de la caída de la bolsa y por qué entramos en un mercado bajista, nuevamente es porque la bolsa es un termómetro de la economía y por eso es tan importante que le presten atención porque es la que nos dictamina por dónde vamos, y la caída del jueves, la caída del viernes, la caída del lunes puede desencadenar una cantidad de cambios que no estaban planificados. ¿Tú te acuerdas que hasta hace poco nosotros hemos oído que no se consigue gente para trabajar? Que lamentablemente hay no sé cuántos empleos que no se han llenado. Sí. Eso puede cambiar de la noche a la mañana, porque entonces consigues de que las compañías retiran la capacidad de contratación. De hecho, el presidente de Uber dijo en las últimas horas que habían aparecido una cantidad enorme de choferes, porque la gente entonces se pasa el switch y dice, bueno, si esto se pone muy malo, me voy a hacer Uber. Pero el problema es que tú y todos. Entonces también haces una saturación del mercado y la gente no va a pedir tantos Uber ni tantos Lyft, porque definitivamente también va a ahorrar en todos esos procesos. Claro, entonces fíjate tú, es un componente muy difícil de descifrar, muy fácil de entender, porque la crisis la entendemos todos. La necesidad de producir más y de ahorrar o de tratar de salvaguardar los recursos es algo que todo el mundo entiende. Entonces, nuevamente, apretarse el cinturón, lamentable, pero es necesario. ¿Cuánto tiempo puede durar esa crisis? 2 o 3 trimestres, no va a ser mucho, porque obviamente las posibilidades y las herramientas que tiene el Banco Central americano, conjuntamente con los bancos centrales europeos y los bancos centrales, digamos, el Banco Central Europeo y los demás bancos centrales a nivel mundial, les dan cierta herramienta. Pero hay otro problema que es importante, y creo que aquí vamos a volver a tocar el tema político y el tema venezolano, que es el petróleo. Porque el petróleo forma parte de la estructura de costos. Entonces, si tú tienes básicamente que la estructura de costos se viene afectando porque la energía sigue subiendo, independientemente de que tú no demandes muchos bienes y servicios, tienes una estructura de costos que afecta la manera como tú construyes los costos de las cosas. Y ese problema pasa por una negociación. Nosotros creemos que, y eso lo dicen algunos analistas, estamos muy cerca de que Occidente se tenga que sentar con Putin a negociar y que probablemente en el peor de los casos empujen al presidente Zelensky de que haya una paralización de la guerra. Porque imagínate, negociar eso con Putin es... Patricia, una pregunta, desde el punto de vista, y aquí discúlpame que yo haga este debate contigo. Imagínate que no hay opciones, Patricia. Pero es que eso no existe. Porque eso de negociar con Putin es negociar la paz. Te voy a poner un ejemplo. Cuando tú no tienes ese proceso, entonces es bien bonito este debate. La gente nos va a empezar a meter en los comentarios. Te voy a preguntar algo. ¿Cómo controlas el hecho de que si tú tienes este problema petrolero más fuerte? Tienes que entregarle a Ucrania, pero después que le entregas a Ucrania te va a decir, yo también quiero, yo quiero Miami. Entonces la pregunta que te yo quiero Miami. Perfecto. Y entrégame la playa y me vas a entregar a Washington porque así es Putin. Pero te voy a preguntar algo. Entonces vamos a suponer que tú tengas la razón y que nosotros seguimos en un proceso en donde hay una guerra. Vamos a suponer, yo tengo la razón. Ok, está bien. Y entonces, ¿cómo haces tú para que el público que nos está observando pueda soportar un galón de gasolina en 8.75? Hay que soportarlo, hay que andar en bicicleta, hay que trasladarse. Pero eso no es pragmático, Patricia, y es una realidad. No se puede negociar con Putin. Probablemente, porque ¿cómo vas a hacer tú cuando venga Putin y sea el dueño de la Florida? Mira, por cierto, hay una cosa que la gente por lo menos a mí, que yo que soy chavista o que yo soy demócrata, yo estoy hablando sencillamente en materia pragmática aquí contigo. Pero no se puede, Patricia. Es una realidad. Lo vas a observar. Pero es que eso que tú estás diciendo es inviable con alguien como Putin. No se puede negociar. Escúchame. Nosotros vamos a seguir teniendo estos segmentos de debate, ¿verdad? La próxima semana probablemente tú vas a escuchar que Putin... Eso no tiene sentido. Pero Putin está diciendo ahora que si él agarra, como tú lo dices bien claro, él está apropiándose de la parte este de Ucrania. Y los rumores son de que él se quiere sentar a hablar con Zelensky. Y Zelensky no le quiere entregar esa parte. Pero resulta que Europa... no es esa parte, que después se va a quedar con toda Ucrania, después va para España, después se queda con todo. Entonces lo que nosotros entonces tenemos que hacer es no partir de la premisa de que no hay que negociar nada y seguir luchando. Pero anda a negociar con Maduro, pues. Bueno. Es la misma cosa. Bueno, probablemente ahí tienes razón. Ahí no salimos del tema económico, nos entramos en el problema político. Es la misma cosa. Tú me ganas en el tema económico, pero en el político no me vas a entonces ganar. Vamos a hacer desde el punto de vista petrolero. ¿Qué hacemos? Como arrancamos en este debate y le estábamos explicando a la gente del problema de apretarse el cinturón, de cuántos trimestres era,
El escenario que te estoy hablando de unos trimestres en los cuales volvamos a la normalidad pasa por la normalidad geopolítica. Si la normalidad geopolítica ¿Pero no cómo se... normaliza la Bueno, si tú no lo geopolítica? normalizas, Patricia, caemos en una barrena de Pero crisis es que mundial. no se puede normalizar la geopolítica negociando con Putin y con Maduro y con el loco de Irán, que lo que quiere es hacer bombas atómicas para acabar con el mundo que no es de Tú él. entras dentro y no te estoy contradiciendo. Pero es que es Lo que yo te así. estoy diciendo es que lo que sucede normalmente es que lo que tú estás enfocado es a la utopía de que nosotros podemos precisamente tener la razón absoluta y ganarle a ese otro bando que tiene una cantidad de armas y una cantidad de posibilidades y poder. Pero tiene más armas que Estados Unidos, Es por que ejemplo. el problema son armas nucleares. Tú no sabes, puedes tener 1000 o 2000, con 2 o 3 acabas al mundo. Entonces aquí hay un problema enorme. ¿Qué haces? ¿Cómo tú solucionas un problema donde hay algo que es importante, Patricia? Putin ni Maduro son eternos. En algún momento viene algún cambio. Bueno, ¿Tú Patricia, sabes de cuándo estoy oyendo yo eso? desde hace 20 y pico de años en el caso No, venezolano. Más. Bueno, vamos a suponer una cosa. Más, porque tú sabes qué, porque Fidel Castro, lo estoy oyendo yo hace 60 y pico de años diciendo, Bueno, desde que yo nací, tienes razón. Yo tengo menos de 60, pero desde que yo nací estoy oyendo que Fidel Castro no es eterno y se murió y sigue siendo eterno. Patricia, vamos a hacer Igual una que cosa, Chávez. para que la gente aquí le quede algo en ella, porque tenemos que culminar, porque la gente Sí. tiene que ir a comer. Pregunto que te hago. Entonces, ¿cómo solucionamos el problema, Patricia? Cuando No el problema petrolero es negociando, enorme. Pero no es negociando. Entonces, No ¿qué es crees? Que negociando. vamos a seguir tratando de ver hasta dónde nos No es llega la barra. O sea, sería negociando, pero con esos tipos no se negocia, porque una negociación son acuerdos que cumplen las dos partes y esos tipos no cumplen acuerdos. Es que ese es el problema. Es que hay un problema, y también para culminar, porque no podemos hablar toda la noche, porque este debate es interesantísimo, lo vamos a seguir. Patricia, el problema mundial enorme. No es fácil despejarlo. Bueno. Y entonces tenemos que seguir hablando del tema Descubriste petrolero, América. donde está Venezuela metido y donde está la mano de Maduro metida, quién sabe cómo. Vamos a ir a un corte y al regreso, esto sigue. Seguimos con Agárrate.